cómo seleccionar fragmentos de un vector, en particular nos vamos a ir enseguida a un vector de audio. Para eso muestro primero en MATLAB cómo se trabaja con vectores y enseguida trabajo con audio en forma más general. Bueno, esto lo borro, clear CLC, así es como uno lo tendría al principio. Y lo que vamos a abrir es un... Bueno, lo hago, esta parte la hago escribiendo directamente en consola y luego hacemos un script con algo un poquito más complejo. Si yo tuviera un vector A, el vector se armaba poniendo corchetes y poniendo valores o separados por espacio o por coma, que sería lo mismo, o por punto y coma, que sería cuando lo quiero hacer vertical. Yo acá puedo poner 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo hago eso y pongo enter, y le voy a dejar el pantalla para verlo. Si yo ahora me quiero quedar con una parte de ese archivo, por ejemplo, entre el elemento 3 y el 5, acá intencionalmente tiene el mismo número que el valor del elemento, yo lo que tengo que decir es que quiero que la variable fragmento de A, por ejemplo, puede tener cualquier nombre, sea igual a una copia de A, pero no completa, sino una parte. Para eso se pone entre paréntesis. Acá los paréntesis no serían necesariamente interpretados como una función, sino para indicar entre qué número de elemento y qué número de elemento. Entonces digo entre el 3 y el 5. Con 2 puntos. 3, 2.5 y déjole con pantalla para que lo veamos. Entonces solo metemos el 3, el 4 y el 5. Puedo ir desde el primero hasta un lugar o puedo ir desde, por ejemplo, el 4 hasta el 8. Eso lo puedo hacer de dos maneras. Si fragmento de A fuera 3 a 8, da lo mismo, me muestra esos. Pero también podría haber escrito, y me lo permite, la palabra end ahí. End es hasta el final del archivo. Es una palabra reservada y hace lo mismo. Si hubiera sido otro el vector, porque vamos a hacer que A sea igual en realidad a A dividido 2 para que lo haga con otros números. Así no nos... Esa idea al principio que coincidirá con el número está muy buena, pero si ahora hago fragmento de A igual a de 3 a 5, me toma 1,5, que es el tercer elemento, 2 y 2,5. Esa sería la idea, y acá también podría ser que el fragmento vaya desde 6 a end, y entonces me va a poner el 6, el 7 y el 8. Listo, con eso ahora vamos a trabajar con audio. Hago un clear CLC. Para eso lo que voy a usar es el Goldwave, que es un archivo bastante cómodo en el sentido que pesa poco, nos va a servir, permite poner ecuaciones matemáticas, así que lo voy a usar en más de una oportunidad para ciertas cosas, pero podría servir cualquier archivo de audio. Si abro la opción acá en Tools, el Control, me abre esta otra ventanita donde tengo las opciones más visibles de grabar. Si no, me aparecen acá como una barra arriba. De hecho, lo podría dejar ahí. Cuando Control no está clicado, me aparece acá. Lo tengo ahí disponible. Vamos a generar un archivo nuevo. Si yo cliqueo ahí ya comienza a grabar, pero ahí dice crea un nuevo archivo y empieza a grabar. También lo puedo hacer con F9. El tema ahí es que va a empezar a grabar con el estándar de lo que tenga, digo, el formato de si es 8 bits, 16 bits, si tiene más detalle en algún sentido, más frecuencia de muestreo o menos. Entonces voy a hacerlo intencional acá, genero new y normalmente les va a aparecer esto, estéreo y 1 minuto. Yo voy a poner que sea monoaural, voy a hacer algo breve, así que con 5 segundos nos va a alcanzar. El segundos punto, esto es más chico que un segundo, décimas de segundo, mientras que si estoy antes de los 2 puntos lo considera minuto, esa sería la idea. Entonces acá me abre un archivo vacío de 5 segundos. Y ahora si en lugar de grabar esto que genera un nuevo archivo, lo hago acá, lo hace sobre el formato que yo le pedí. Quiero que sea monoaural para que nos quede un solo vector. Así que vamos a probar esto. Voy a poner a grabar acá y digo simplemente 3 palabritas. 1, 2, 3. Muy sencillito. Este archivo lo vamos a pasar ahora a MATLAB enseguida, lo voy a grabar, pero antes de grabarlo lo vamos a cortar un poco los silencios. Yo tengo ya seleccionado entre las opciones que lo hago con el mouse. La selección que viene normalmente en Goldwave es un poco más incómoda para mí. Entonces yo acá con el botón
izquierdo del mouse, estoy marcando el fin de la selección, suprimir o delete, quito eso. Si ahora trato de hacer, no me da bolilla, a menos que corra primero la selección. Si no, hay una manera muy fácil acá, select all, selecciono todo. Y ahora sí, botón izquierdo, inicio, vamos a ponerlo por acá, botón derecho, fin, para achicar un poco el vector, no pasa nada. Selecciono todo, botón derecho, botón izquierdo, borro ahí, y por último selecciono todo y le quito silencios del final, y ahí me queda un archivo un poco más corto. Selecciono todo y voy a Save y vamos a grabar esto con el ingenioso nombre de 123 y quedó grabado. Obviamente al grabar, fíjense en qué carpeta lo están grabando. Acá lo estoy grabando en una que es procesamiento ULDA, ya dentro de MATLAB. No quiero hacer nada acá, quiero cancelar. Ya estaba grabado. Entonces ahora vamos a MATLAB. Vamos a MATLAB. En MATLAB vamos a hacer un new script. Así ya tenemos ahí lo que vamos tipeando. Pongo esto, fragmento de un vector. Y primero vamos a cargar el archivo. El archivo se cargaba con audio read. Si yo me acuerdo, pero no cómo era, acá escribo help audio read y entonces me tira información. Las primeras opciones son normalmente las más clásicas, las más sencillas. Así que acá me dice que lea el archivo y lo guarde en una variable que se llame IC, cualquier nombre puede tener eso, y una variable que se llame FS, cualquier nombre puede tener eso. Ahí las pone en mayúsculas, yo voy a usar algo parecido pero en minúscula. Así que vamos acá y vamos a leer ese archivo cuando ejecute el script. Entonces primero era la variable y podría llamarlo 123 como nombre entero ahí, la variable ifs y es audio read y acá va, decía file name en mayúscula, pero hay que recordar que cuando está hablando de nombres de archivo es el texto el que tiene que escribirse y eso va entre apóstrofes, entonces 123.wow. Exactamente el mismo nombre que tenga acá el archivo, ¿no? Si me olvido punto y coma, me va a llevar la pantalla de basura, no nada grave, pero ya ahí lo tengo grabado. Vamos a verificar, vamos a hacer un plot y cuando hagan esto, si el archivo nunca... me pide guardarlo con un nombre, vamos a ponerle... Podría haber hecho el save antes, pero si no acá pongo fragmento vector. No sé si hice un clic de más. No, al correr me dice ahí que the file name was not found in the MATLAB. ¿Qué me quedó? WAV me quedó, miren, un error. Bueno, corro de nuevo y ahí sí corrió. Veo que me deja la basura, así que vamos a aprovechar. Vamos a empezar esto con un clear, punto y coma CLC. Clear borraba la memoria, CLC borra la pantalla. Ejecuto de nuevo para que quede un poco más prolijo. El plot no lo estoy viendo, ¿por qué? Porque si la figura ya estaba formada, queda al fondo. Yo la puedo buscar, en mi caso, eligiendo entre ventanas con Alt-Tab. Ahí está, yo ya la tenía armada. Vamos a borrar a ver qué pasa. Cuando yo no tengo la ventana previamente, tenía una figura 2, que algo estaba ya haciendo. Si yo lo hago por primera vez, me aparece una figura. Yo estoy trabajando con doble pantalla y me aparece en la otra. Con un formato estándar, yo a partir de ahí lo muevo, lo acomodo como quiero. Pero si lo vuelvo a ejecutar, la segunda vez que lo ejecute no lo voy a ver. O por lo menos no me queda al frente. Ven que me queda atrás de esta ventana. Puedo clicar, pero una manera era escribir antes figure 1. Eso hace que si la figura no está creada, la crea y la muestra, y si está creada, la muestra. La muestra quiere decir que la pone al frente de lo que fuera. Y vamos a agregarle el gridón para que queden las líneas. Estas líneas después se pueden elegir con mucho más detalle, cuántas, cómo, en qué, pero por ahora vamos paso a paso. Si yo miro acá este archivo, el eje no es tiempo, sino que es número de muestras. Por 10 a la 4 son 10.000, así que acá tengo 20.000, 40.000, 60. Son muestras. Está llegando a un poco más de 100.000, que ahí tengo 104.260. Eso significa que yo podría seleccionar, por ejemplo, la palabra 2 si elijo entre 30.000 y 70.000.
Vamos a hacerlo. Entonces, selecciono la palabra que se llama 2. Es una variable voy a generar que se va a llamar 2. Se podría llamar i2, no importa. Y va a ser una copia de i, pero no completa, sino un fragmento, como lo que vimos muy al principio. ¿Entre dónde? Yo dije entre, por ejemplo, 30.000, por lo que veía ahí, después lo vamos a ver más prolijo, y 70.000. 70.000. No hay duda que hacer esto en un editor de audio es más fácil, pero no está viendo la cocina interna de lo que hay que hacer como operaciones matemáticas cuando esas cosas parecen después tan directas y sencillas. Para verificar que lo haya hecho, lo que voy a hacer es abrir una figura 2 y hago un plot 2. Vamos a hacerlo, me va a abrir la figura en la otra ventana, la traslado y la acomodo para que más o menos tenga un formato más parecido al que estamos viendo ahí abajo. Y bueno, me tomó el cachito que corresponde al fragmento. Estoy como cortando ese fragmentito. Vamos a hacer lo mismo con 1. Vamos a tomar un fragmento que voy a llamar 1 y va a ser también una copia de i, pero no completa, sino desde el primer elemento hasta, si le pongo 30.000, hay un dato que va a estar copiado en ambos, porque hay uno que se llama 30.000. Si en la variable 1 está el 30.000 y en la variable 2 está el 30.000, hay un dato que está superpuesto. ¿Qué va a pasar eso? Que si los engancho tipo rompecabezas me va a quedar un cachito más largo. Entonces vamos a poner acá hasta 29.999. Esto siempre es un lío con las muestras y el audio digital, estar contando y viendo los límites. Los límites son de estos vectores, es un lugar específico. Lo mismo va a pasar con el 3. Si quiero tomar el 3 sería una copia de i que va desde 70.001, porque 70.000 ya lo vendí. Por ahí, para hacerlo más prolijo, podría haber terminado el de arriba en 69.999. Pero la idea es solamente que entendamos el problema. 7.001, no, 70.001, hasta 104, no me acuerdo, end era, en ese caso. Entonces ahí tengo los 3 seleccionados. Vamos a verificar que me muestre, por ejemplo, el 3, que es con el end es el que podría ser más raro, a ver si ven que el 3 es la forma del 3. Obviamente con sound todo esto se puede escuchar, pero lo que puedo hacer ahora es acomodar una nueva versión, que la voy a llamar i2, y que va a tener concatenar variables. Esto en algún momento lo habíamos visto, lo vuelvo a mostrar acá. Vamos a hacer un clear CLC para que esté todo en 0. Si yo tengo un vector A que fuera horizontal en principio, 1, 2, 3, y pongo, ahí lo veo, y pongo un vector B que fuera, vamos a poner así, corchete, lo voy a dejar con eco en pantalla, 4, 5, 6, y escribo un nuevo vector C que sea igual, abro corchetes que es para indicar que voy a hacer corchetes, corchetes, que voy a hacer un vector que es está formado por otros vectores. Acá pongo el A, que es lo mismo que haber escrito 1, 2, 3 como arriba, y acá pongo el B, que es como haber escrito 4, 5, 6. Le pongo espacio o coma, daría lo mismo, y me genera un vector más largo, donde concatenó uno con el otro. Si yo lo hubiera escrito entero, no tiene problema. O sea, puede no ser necesario agregar los corchetes adicionales acá, pero no le molesta. O sea, si hago esto, hago un vector 1, 2, 3 y hago otro vector 4, 5, 6. ¿No le gustó ahí que no ponga la coma? Muy bien, yo pensé que lo iba a aceptar igual sin problema. Si pongo la coma ahí lo aceptó. O sea, fíjense, si pongo los números solos no le molesta no poner la coma, pero ahí me obliga. O sea, vamos a volver a hacer esto acá. CLC era, al mostrar el ejemplo, esas son cosas de quien redactó el modo si hago esto, lo interpreta idéntico a si no pongo los corchetes. Bien, ahora, yo tenía otra opción. CLC, A era esto, para recordar, B era esto,
y C lo hicimos así primero, con A y B. Si yo hubiera puesto acá coma, hacía lo mismo que antes, pero si le hubiera puesto punto y coma, hace un vector de 2 columnas. Eso para recordar lo que significaba, que nos va a interesar ahora, que los vectores de audio los lee como vectores columna. ¿Por qué así decide MATLAB y Octave hacerlo? B, cuando lo leamos como otro archivo de audio, lo generemos, va a ser otro vector columna. Si tengo que unir los dos, C ahora obligatoriamente va a tener que tener el punto y coma, porque va a ser una columna de 3 y abajo otra columna. Esto me va a ser un único vector de 6. Si me confundo, lo voy a tratar de hacer al costado. Una cosa más es que no puedo concatenar al costado. Vamos a volver a poner A así y B lo ponemos con uno más. B es un poco más largo. Si yo concateno C con A y B uno abajo del otro, no tiene problema. Pero si trato de ponerlo al costado, me chilla. Vamos a ir arriba para que vean. Primero hago el mismo que hice recién y ahora lo pongo así y lo pongo acá con coma, con espacio en este caso, y me dice no, porque está tratando de poner 3 y al lado 4 y no le cierran. O sea, cuando armo un vector de varias columnas, todos tienen que tener la misma longitud. O uno de varias filas, todos la misma longitud, cada uno de sus componentes. Pero si los encadeno, entonces para la edición nos va a alcanzar con esto. Volvemos a el script. Yo tengo una variable 2, que es un vector columna, porque lo leyó de audio. Un vector, si no me acuerdo de eso, hago doble, lo corro. De hecho, ahí me va a chillar porque hay algo no completo, enseguida lo completo. Acá, el vector columna es porque el primer valor es el que está, es por 1. Si fuera 1 por 4000 sería un vector fila. Pero si no me acuerdo de eso, hago doble clic acá y veo en el Excel interno que es una columna. Y entonces, yo voy a armar un vector I2, pero vamos a armarlo en el script. Un vector I2 que sea una edición, que diga 3, 2, 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Armo un vector acá, con punto y coma, y que primero empieza con 3, punto y coma, porque tiene que ser abajo, 2, punto y coma, 1. Ejecuto esto y ploteo. Hago un plot en la figura 2, que enseguida la voy a extender para que se parezca. Plot 2, perdón. Figura 2, esto lo vamos a pasar por abajo. Ya no voy a plotear ese solo, sino que voy a plotear I2. Entonces hago el run acá y fíjense que el audio me quedó editado. ¡Ah! ¡Qué laburo para editar, siendo que es tan fácil! Pero ven, el 1 pasó al final, el 2 se quedó donde estaba y el 3 pasó al principio. Lo que uno ve tan sencillo en un editor de audio, en realidad está haciendo esto varias veces de diferente manera. Uno dice, se asusta cuando el programa ya esté todo hecho, se hace automático, uno lo automatiza, pero un tipo de edición, cortar, acomodar, implica mover datos dentro de vectores. En un próximo video reviso cómo escribir eso en el eje de tiempos y cómo podría ser una edición que agregue eso en el eje de tiempo.